Soy José Medina Mora, secretario general de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, en México. Organismo es un sindicato patronal que contamos con 65 centros empresariales y 20 delegaciones en todo el país. Podríamos dividir la respuesta en tres partes o tres grupos. Hay empresas de socios de Coparmex que por la actividad que tienen son actividades esenciales y han seguido trabajando, desde luego como son la industria farmacéutica, la industria agroalimentaria y toda la cadena de valor que surte a esas industrias. Entonces, esas empresas han seguido trabajando, no han tenido que suspender sus actividades. Un segundo grupo de empresas que han podido trabajar en modalidades de trabajo desde casa, de home office, que se han podido adaptar a la circunstancia en donde han seguido operando. Y un tercer grupo de empresas que han tenido que cerrar, que por no tener una actividad esencial y no ser fácil adaptarse al esquema de trabajo desde casa, que han tenido que cerrar. Hacemos una encuesta en Coparmex con nuestros socios y encontramos que el 21% han tenido que cerrar operaciones. Y esto es preocupante, o sea, no nada más la cantidad de empleos formales que se han perdido, sino también las empresas que han quebrado. Una de las maneras en que se ha adaptado las empresas tiene que ver con lo que llamamos en Coparmex el salario solidario. Hicimos una propuesta al gobierno federal para que dividiéramos el salario en tres partes y que el gobierno federal pagara una parte, la empresa otra parte y el trabajador aceptara recibir un porcentaje menor de su ingreso. Desgraciadamente el gobierno federal no tuvo una respuesta favorable a esta propuesta y como se han adaptado muchas empresas es aplicar este salario solidario, pero simplemente entre la empresa y los trabajadores. Por ejemplo, en la disminución de jornadas laborales, en la disminución del salario de manera temporal. Y esto es para no tener que hacer recorte de personal ante la realidad de no tener los recursos para mantener toda la plantilla. Muchas empresas han preferido adoptar esta negociación entre el empleador y los colaboradores para reducir este ingreso del salario de una manera temporal. Lo que hemos aprendido también es que muchas empresas socias de Coparmex han podido trabajar de manera remota desde casa y la recomendación que les hemos hecho es que mientras puedan seguir trabajando desde casa, así lo hagan y que solo incorporen algunas de las actividades esenciales al lugar físico del trabajo. También hemos aprendido que, por ejemplo, la capacitación que antes hacíamos presencialmente, ahora se puede hacer de manera virtual. Ha crecido el número de webinars gratuitos, que también hemos encontrado que antes cada centro empresarial hacía la capacitación presencialmente a las empresas socias de ese centro empresarial. Hoy que es virtual, cualquier webinar que da un centro empresarial se puede asistir por cualquier socio de los centros empresariales en todo el país, lo cual nos ha abierto los ojos a la gran oportunidad de tener un mayor alcance con esta capacitación. Desde luego hemos dividido lo que es capacitación sin costo, típicamente webinars de 45 minutos, una hora, y ya cursos o seminarios con costo que tienen pues ya desde 4 hasta 20 horas, y es un proceso que ha ido poco a poco, no sé, como ejemplo, impartimos en Coparmex a los centros empresariales un taller de planeación y finanzas de 2 días. Lo habíamos hecho durante 4 años de manera presencial, en donde hicimos 8
talleres en donde en promedio cada taller tenía cinco centros empresariales participantes, o sea, un total de 40 planes que se llevaron a cabo durante 4 años. Ahora hicimos un taller de planeación y finanzas de manera virtual y tuvimos 38 equipos elaborando su plan de manera virtual en 38 ciudades diferentes, en donde además en cada una de esas ciudades había un equipo de entre 3 y 5 personas, cada uno desde su casa trabajando en el plan. Entonces fue todo un reto el trabajo virtual, pero hemos aprendido que se puede. Hemos aprendido también que en este trabajo desde casa aumenta la productividad. Cuando a los trabajadores se les orienta cuáles son sus objetivos de trabajo, en la medición del resultado de ese trabajo hemos encontrado un aumento en la productividad. Y desde luego, quizá el mayor aprendizaje es que ahora valoramos más el contacto personal, desde luego con cuidado, con sana distancia, con cubrebocas, sanitización, digamos, ahora que empieza a abrirse los lugares de trabajo, la pues, alegría que nos da el poder reencontrar, ver a personas que no vimos durante 3 meses y que ahora veremos, pero desde luego respetando la distancia y los protocolos, porque tenemos que seguirnos cuidando. Hemos aprendido que habrá que trabajar, sí, pero al mismo tiempo cuidar la salud de todos y cada uno de los trabajadores. Esos serían, digamos, los principales aprendizajes que hemos obtenido en esta pandemia del COVID-19.